¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Que Dios los bendiga. Querido pueblo, muchas gracias por la invitación. Gracias, queridas. Gracias, queridos, por dejarme estar entre ustedes. Tengo un mensaje precioso de parte de Dios. Ya no somos más esclavos, ahora somos reyes. Aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no somos más esclavos del pecado, no somos más esclavos del infierno, no pertenecemos más ni le entregamos nuestra voluntad a Él. Quiero compartir con ustedes un pasaje precioso. ¿Tienen la Biblia ahí a mano? Vamos, Romanos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Romanos 6, 1, 6, es muy fácil. Dale, busca tu Biblia, Romanos capítulo 6. Lo voy a leer en la versión NBI. Dice, ¿qué concluiremos? Dice Pablo. ¿Vamos a persistir en el pecado hasta que para que la gracia abunde? De ninguna manera. Dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Una vida nueva. Sigue diciendo el pasaje, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda estaremos unidos con Él en su resurrección. Qué linda palabra. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Qué precioso, ¿no? Ya no somos esclavos, somos reyes. Te quiero invitar a que abras tu Biblia en Lucas capítulo 22. Lucas 22. Versículo 39. Y vamos a ver allí también al capítulo 23, desde hasta el versículo 25, pero vos podés ver en tu Biblia los, los textos paralelos que hay en este pasaje. Ya eran las 12 de la noche aquí, eran las 12 de la noche. Faltaban 9 horas para la crucifixión. Desde un viernes a un domingo fue toda esta historia tan preciosa para nosotros que fue desde preciosa para nosotros, pero triste para nuestro Salvador, ¿no? Triste me refiero porque allí arranca en el huerto de Getsemaní. Ya habían sido dadas más de 23 profecías de cómo iba él ser entregado, cómo, quién, dónde iba a pasar todo esto, la ciudad en que iba a morir. Estaban viniendo horas tristes. El Señor tenía muy claro los detalles y los acontecimientos futuros que le iban a venir a Él. Y así también Él sabe nuestros acontecimientos futuros. Servimos a un Dios que conoce en detalle su futuro y mi futuro. Tus acontecimientos futuros y los míos. Él sabe lo que va a pasar mañana. Le damos la gloria a Dios. Que tenemos un Señor, servimos a un Dios que conoce en detalle nuestro futuro. Por eso, qué bueno es ponerse en sus manos. El Señor toma a Simón Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva a un huerto llamado Getsemaní que hoy en día está todavía. Aún hoy en día existe. Él sabía que le quedaban muy pocas horas. Él debía entregar su vida y él estaba muy triste. Esto lo vemos ahí en el 22, en el versículo 39 al 46. Les pide a esos tres que oren para que no entren en tentación. Jesús oraba al Padre con un sufrimiento extremo. Él sufrió mucho allí. Padre, querido Padre, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Amargamente él rogó y sufriente a su Padre haciendo este ruego. 2 horas estuvo allí y Judas aparece con una turba de soldados y otros religiosos, más de 600 personas, tanta gente para prender a una sola persona. Allí en el 22:47 vemos como lo marcó con un beso. Claro, los soldados no sabían
quién era Jesús. Pero allí lo marcó aquel traidor y se lanzaron para arrestarlo. El impetuoso Simón Pedro, cuando se le lanza la turba para prenderle, él saca su espada y le corta la oreja a un siervo, a un esclavo llamado Malco, le corta la oreja derecha. Y Jesús, como ustedes conocen la historia, vuelve a poner en la oreja derecha, me toqué la izquierda, la oreja derecha, y lo sana. Ustedes saben que eh, la oreja derecha llevaba una marca de esclavo. Ustedes saben que paradójicamente Malco significa rey, pero estaba trabajando de esclavo. Nosotros también podemos estar destinados a ser reyes, porque nuestro nombre un poco nos marca y nos define, ¿no? Eso quisieron hacer nuestros papás cuando pusieron nuestros nombres. Pero aquí Malco recibe la sanidad en su oreja. Qué lindo esto, ¿no? Saber que podemos trabajar de esclavos y el Señor puede tocar nuestra oreja, esa oreja donde llevaba nuestra marca de esclavo. Y Malco es restituido y sano. Pero lo que yo te quiero marcar acá es como Pedro, el Señor Jesús le pide, oren para no entrar en tentación. Y acá entró en tentación. Él sacó su oreja, la oreja de Malco, sacó su espada y violentamente terminó cortando la oreja, ¿no? Eh, Siempre se marca el ímpetu y la violencia de Pedro. Oren para no entrar en tentación. Tengamos vidas espirituales para no entrar en tentación de maltrato. A veces somos así, ¿no? Respondones, opinadores de todo. Así somos los argentinos, ¿no? Opinamos de todo, sabemos de todo, somos unos cancheritos, unos fanfarrones. No me corresponde a mí, ese no es mi área. Eh, Qué increíble, ¿no? Somos desordenados, impuntuales. Así deberíamos ser antes en la esclavitud, pero no ahora si tuviéramos vida espiritual. Decile ahí al que tenés al lado, quédate tranquilo que ya te van a cortar la oreja. Ya te van a cortar la oreja y el Señor te va a sanar para que dejes de ser un esclavo y puedas, Malco, rey, ¿no? Vivía como esclavo. Antes vivíamos como esclavos, pero Cristo sacó esa marca en la oreja de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mirá, habla de otros o habla de los demás como si estuvieran presentes. No descalifiques, no menosprecies a nadie. Si haces esto, seguro, revisa en tu interior que hay algo que tenés que sanar. No le marques justicieramente a otro lo negativo, salvo que te lo pida. Pero no le digas todo lo malo que es. Nadie cambia porque le marquen algo negativo. Imponele algo positivo para que él pueda ir para adelante. Si me creo algo importante, si me creo grande, dejo de aprender. Y si dejo de aprender, ¿sabes qué? Me morí. No tengo impulso para ir para adelante. Te quiero leer un pasaje precioso en Filipenses, muy conocido, capítulo 2, versículo 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4. Dice el apóstol, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad. Subraya esta palabra en tu Biblia. Con humildad, consideren a los demás como si fueran superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar, mirá qué pasaje el 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por lo de los otros. No hagamos nada por egoísmo o por vanidad, por vanagloria. Antes bien con humildad, y dice, consideren al otro como si fueran superiores.
No dice acá el apóstol Pablo que los demás son superiores a nosotros, sino que los consideremos como si fueran superiores. ¿Cómo le hablas a tu jefe? ¿Le decís, che, vení para acá, te quiero decir algo? ¿O con respeto le hablas y lo considerás obviamente como es su superior en el trabajo? A ustedes mismos. Cada uno debe velar no solamente por sus intereses, sino también por el de los otros. Qué lindo. Cuando yo te marcaba el de los textos paralelos, ahí en Juan 18 podés ver de manera paralela esta historia. Allí estaba Anás, sumo sacerdote. Eh, Él allí, de manera increíble, lo prenden de noche al Señor, volviendo a la historia, y lo hacen pasar por 6 juicios. 3 juicios políticos y 3 juicios religiosos. No había testigos. De noche sí había testigos truchos. Y ni tampoco había abogado defensor. Anás y su familia tenían muchos prejuicios con él. Anás, su suegro Caifás. Allí una familia muy enojada con el Señor Jesús porque tenían mucha bronca con él. Si vos lees el pasaje de Lucas capítulo 19, allí vas a leer ese episodio donde el Señor va al templo en la época de Pascua, y echa a patadas a los cambistas, a aquellos que vendían animalitos para ofrecer, y le dice, mi casa es casa de oración y ustedes la transformaron en cueva de ladrones. Lo que pasa que Anás tenía la concesión de vender los animalitos, los palomos, los corderos. Claro, los que vivían cerca llevaban su propio animalito para el sacrificio, pero el que venía de lejos no podía llevar el animalito en la costera o en el tren, sino que bueno, cuando llegaban allí la compraban. Y sabes una cosa, allí estaban la venta de animalitos como en todos lados, pero cuando llevabas a la puerta del templo, Anás vendía sus propios animalitos y los vendía mucho más caros. Si los llegaban a comprar afuera, cuando llegaban al sacerdote adentro y se daban cuenta que el animalito no era del puesto de Caifás, del puesto de Anás, te decían, no, ese es trucho, no sirve para el sacrificio. Imagínate vos aquí en el Alba que vendamos Biblias en nuestros puestos, ¿no? En la puesta de entrada vendemos Biblias el Alba. Pero si vos traes una Biblia de afuera, no, esa es trucha. Es de otra marca. No sirve, esa no es legítima. Tenés que comprar una Biblia el Alba, si no, no sirve. Qué vergüenza, ¿no? Por eso estaban enojados con toda la familia con él. Así que imagínate qué tipo de juicio pudieron tener con él. Con una animosidad terrible. Allí en Juan 18, 19, Anás le pregunta, le hace algunas preguntas. Y el Señor Jesús no le responde a todas las preguntas. No tenés por qué responder a todas las preguntas que te hacen. Y le pregunta, ¿qué cosa estás enseñando? ¿Qué doctrina? ¿Qué estás enseñando en secreto? Dice, yo no enseñé nada en secreto. Yo todos los días y de día enseñé en el templo. No tuve nada que esconder. Así como somos en privado, debemos ser en público. Si somos en público como somos en nuestra casa y como somos en la intimidad, no va a haber juicio diabólico contra nosotros. ¿eh? Debemos ser los mismos siempre, en la iglesia y fuera de la iglesia. Anás, cansado de él, lo envía a su yerno Caifás. Acordate, familia de enojados. Y allí va al templo. Pedro lo sigue de lejos, como muchos otros. Y entra al patio y se calentó en ese patio al fuego con esos extraños. Lo que te quiero indicar acá es que cuidado al patio que te metes, al fuego que te calentás, cuidado con el fuego que te calentás y con quién te calentás. Cuidado porque allí él cometió un error. Y como ustedes y yo conocemos de la escritura, dice Cristo que Pedro lo negó.
cometió un error, claro, si estaba muerto de miedo. Si lo confesaba, moría. Pero la profecía decía que uno solo debía morir, no dos. No tenía que morir Pedro y Jesús. Así que te quiero marcar esto. Si amamos a Dios, a pesar de los errores que cometemos, como a Pedro, Dios te puede preservar la vida. Los que amamos al Señor, aun cuando metemos la pata, Él nos libra. Y Pedro, a pesar del error, Dios le preservó. En Juan 18:28, el Señor Jesús va a Pilato. Pilato era un psicópata. Un psicópata es aquel que mezcla sus emociones. Eh, Imagínate vos, yo no los veo de acá, pero ahí en la primera fila hay una hermana preciosa, muy joven, bien arreglada, no sé si la pegué, pero qué linda que estás, qué bien peinada que estás. Y la hermana dice, sí, gracias, muchas gracias, estoy lindo, estoy linda, perdón. Y también con esa pinta pareces una loca. No sé, alguien, un hermano bien peinado, vino de la peluquería, qué bueno que estás. Qué pinta de trucho que tenés. Alguien vas a estafar. Eso es un psicópata que mezcla las emociones. Así era Pilato. Pilato iba y venía. Estaba amenazado por su esposa porque le dijo, ojo, de que no tengas en tu mano sangre inocente. Por eso él le pregunta, Jesús, ¿vos sos el rey de los judíos? Vos sos el rey de los judíos, dice él, mi reino no es de este mundo, porque mi reino está basado en la verdad, no como el tuyo. Mm, Nuestro reino no es como los reinos de este mundo. No deberíamos ser ni adeptos a ningún partido político. Claro, él tenía miedo de resolver políticamente, por eso dijo, ¿qué hago con este Jesús? Y ya sé qué voy a hacer. Los romanos tenían tres tipos de látigos. Látigo 1, látigo 2, látigo 3. Látigo 1, ahí algo medio livianito. Le voy a dar látigo 2. Látigo 2 te terminaba con una espalda deformada. Te desfiguraba. Y allí va, con el látigo 2. Así que lo desfigura y se lo quiere devolver a los judíos. Y le dice, acá lo tienen, este tipo no hizo nada. Este hombre no hizo nada. Y los judíos le dicen, lo que pasa es que nosotros lo queremos muerto, pero no de cualquier manera. Porque nosotros no podemos enjuiciar religiosamente, pero no políticamente. Y políticamente lo queremos muerto y muerto en la cruz. Lo que pasa es que los romanos, cuando los judíos se enjuiciaban religiosamente, miraban para el otro lado y ellos apedreaban, mataban apedreando. Pero en esta oportunidad los líderes religiosos los querían muertos. Lo queremos muerte de cruz y eso ameritaba un juicio y una condena política. Vuelve Pilato a Jesús y lo amenaza y le dice, yo tengo poder para librarte o para matarte. Y el Señor le dice, ninguna autoridad te ha sido dada si no te hubiera dado de arriba. Queridos, queridas, no le tengamos miedo a nadie. Dios, al Dios que servimos, Él tiene única autoridad. Y Él es nuestra única autoridad. Solo a Él le servimos. Gloria a Dios. Aleluya. Solo a Él servimos, quien es nuestra única autoridad. No le tengas miedo a nadie. No le tengamos miedo a nadie. Entonces, Pilato se enojó y dijo, latigazo 3. El latigazo 3 era terrible con esos 12 tientos. Y el latigazo 3 era hasta que el soldado se canse. Lo desfiguró y lo destrozó y arrancó sus carnes. Quiso soltar a Barrabás, un ladrón, un asesino y un guerrillero, pero no quisieron. En Juan 19:19, no te lo podés olvidar nunca con este número. Pilato lo mandó a crucificar y puso un cartel. Mandó a poner un cartel en hebreo, en griego y en latín.
Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Hebreo, griego y latín. Y esto nos marca que, mira, el hebreo era el idioma de la religión. El griego era el idioma del pensamiento filosófico, el de edificarnos por el pensamiento humano. Y el latín era el idioma del poder romano. Ni la religión, ni la filosofía, ni el poder nos salvan. Solo Cristo salva. Gloria a Dios. Solo Cristo nos salva. Este es el mensaje que debemos proclamar hoy. Solo Cristo nos salva. No nos salva la religión. No nos salva el pensamiento humano ni la filosofía. No nos salva estar vinculado al poder. Solo Cristo nos salva. Qué lindo esto. Solo Cristo salva. Te quiero animar a que llene tu boca de este mensaje amoroso, de un Dios, de un Jesús amoroso que resucitó al tercer día y llenó nuestros corazones con todo lo más lindo que tiene el cielo, que es el amor. Llenó nuestros corazones con el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento que conocimos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro papá, nos hizo sus hijos. Hijos libres, libres por su amor, no por la espada, sino por su amor. Somos libres y salvos de la esclavitud. Te quiero invitar a propagar no el coronavirus, sino que propagues este precioso mensaje de amor, de misericordia y de salvación y de libertad. Quiero volver a leer para concluir Romanos capítulo 6. Concluiremos pues, vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice el apóstol. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos fuimos bautizados para unirnos con Cristo en realidad? ¿Fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos todos sepultados en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, así también nosotros podamos hacer y salir en vida nueva. Qué lindo esto. En efecto, dice el apóstol, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda, lo vamos a hacer en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestros cuerpos pecaminosos pudieran perder ese poder, el poder del pecado que influye sobre nuestra vida. De modo que ninguno de nosotros pudiera ya ser más siervos del pecado. Amado, ya no somos como Malco con la oreja derecha marcada en esclavitud, sino que somos reyes. Eso significa Malco. Dejemos detrás la violencia, el maltrato, metámonos en una vida espiritual y no caer en la tentación. Podamos proponernos con semejante sacrificio que Cristo tuvo en la cruz para cada uno de nosotros, este mensaje de amor, poder llevarlo a las personas que más queremos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros queridos, a nuestra casa. Un mensaje de amor, de misericordia y de libertad. Somos libres. Somos libres. Cristo nos ha hecho libres. La verdad nos ha hecho libres. Así que ya no más vivamos como antes. No vivamos en esclavitud, sino que vivamos con la llenura del Espíritu Santo, gobernando toda nuestra vida, una vida de libertad. Ya no más la marca en la oreja derecha. Cristo nos restauró y Él puso con su sanidad una oreja nueva y un cuerpo nuevo. Amados,
Que Dios los bendiga. Gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Les mando un abrazo enorme, los abrazo con todo mi corazón. Los amo. Que tengan un precioso culto.